Había estado poniéndoles los quiz benditos. Oye. Por favor, ¿pueden cerrar una puerta para el silencio? Después de lo azaroso que ha sido nuestro examen, ¿sí? Complicado por la cantidad de secciones, complicado por cómo nos hemos tenido que dar en el ambiente que hemos tenido que dar, es incómodo para ustedes no tener una carpeta, que eso es lo mínimo que esperamos cuando somos estudiantes con nuestra carpeta. Es cierto, es que una semana después casi nos han entregado las burbujas. Ha sido muy complicado con ustedes, probablemente menos complicado que con los chicos de psiquiatría, porque ellos nos pusieron a todos juntos en una sola sección. Vieron sus quiz y al momento en que separaron las secciones solo quedaron los quiz de la. Y todas las secciones nos han tenido que generar un background. Dicen, güey, cuando me los han entregado, todos sin grupos, sin sección. Hay que buscar uno igual que sus pruebas, que como nos ponen solo por prueba A y B, hay que encontrarlos uno. Entonces, nosotros lo vamos a ir colocando en cada tarjeta cuando nos toque, o para que nos permitan dar más bien un examen por el Blackboard, porque para eso tenemos una plataforma que se ha comprado específicamente y que es educativa, que pone que tiene todos los libros, que antes usábamos el Moodle, ¿no es cierto? Y luego se ha comprado una plataforma que es absolutamente educativa. Cuando somos tantos, éramos antes 130, no importa la forma, la cantidad que son, estamos y que diciendo cuántos más la importancia. Pero quiero decirles que sí, para mí ha sido grato, porque hay como 6, 19, claro, entre todas las secciones. Pero eso está bien, bien, han sacado 15 puntos y se han sacado 4 puntos en lo que es oscuro. Está bien. Quiero felicitarlos a quienes quieren esa nota. Muy bien, el día de hoy se continúan revisando las funciones psíquicas y vamos a hablar de lo que es la psicopatología de la afectividad. Y como siempre, primero revisamos lo normal, ya no vamos a explicar las razones por qué. Sin embargo, yo quiero decirles que la afectividad es un término absolutamente amplio que va a incluir nuestras emociones, nuestras pasiones, nuestros sentimientos, nuestro estado de ánimo, nuestros afectos. Y de hecho, en la literatura médica se ve que todo aquello que no saben dónde ponerlo lo mandan a la afectividad. De todas las funciones. Termina siendo eso, la afectividad. Lo otro que es importante que ustedes recuerden es que, como toda función psíquica, está relacionada a un sustrato neurobiológico determinado y al hecho de que las funciones psíquicas se dan a partir de una serie, ¿no es cierto?, de circuitos cerebrales, que son los que van a producir diferentes funciones psíquicas o integrarlas unas con otras. Por ejemplo, ¿sí? A partir de este sustrato biológico y como parte de la expresión de la afectividad, vamos a utilizar recursos como el lenguaje, ¿no? Nuestra forma de expresión, vamos a generar pensamientos, ¿no? Todo se va a activar nuestra capacidad cognitiva y, por supuesto, a partir de nuestros pensamientos modulamos la norma. Por tanto, sí, estoy contenta porque me saqué 19 en psicopatología, porque contenta mi pensamiento es ese, ¿no? Tengo 19 en psicopatología. El afecto que le corresponde a ese pensamiento, ¿cuál es? Satisfactorio, es agradable. Pero si ha habido alguno que se ha sacado 3 en psicopatología, ¿cuál va a ser su afecto?
de tristeza. Entonces, lo que nosotros pensemos siempre va a ir acompañado de un afecto. Eso es lo normal. ¿Listo? ¿Y cómo expresamos nuestros afectos? A partir, ¿no es cierto?, de nuestra expresión verbal. Hablo, estoy contento, estoy feliz, estoy triste, estoy molesto, ¿cierto? Y a partir de mi expresión no verbal. ¿Sí? Entonces, quien está triste tiene cara, ¿cierto?, facies, actitud, comportamiento y marcha diferente a quien está alegre. Entonces, montones de veces yo les he pedido que desarrollen esa capacidad de mirar desde el comienzo, que ingresa a alguien, ¿no? Para decir, lo veo triste, lo veo alegre, vino mal vestido, no sé, los zapatos, o lo que fuera, ¿no? Pero van entrenando su habilidad y su ojo clínico. Entonces, vamos a volver a referir que todo el conjunto de estados y tendencias que el individuo vive de manera inmediata y que compromete su afectividad realmente tiene un componente que es importante. Lo que ella siente, lo que ella siente, lo que él siente es absolutamente personal, es absolutamente subjetivo. Yo puedo, a través de mi empatía, darme cuenta que ella está un poco triste o pensativa, ¿sí? Puedo darme cuenta, pero lo que ella individualmente siente no lo puedo conocer. Y lo otro, por eso es que corresponde exclusivamente al sujeto que lo siente. Y lo otro es que nuestros afectos y nuestras emociones se dan en dos polos, agradables o desagradables. Entonces, esta misma condición de la afectividad nos permite decir que se va a manejar con la subjetividad que corresponde a cada uno de nosotros, ¿cierto? Porque cada uno de nosotros va a vivir su afectividad de manera puede incluir la trascendencia, sí, ¿no? Un día en la consulta veía una señora que con gran pena me decía, como yo, mi hermana mayor, la veo de edad, desde 2020, he tratado de salir adelante, pero se murió mi hermana, que era como mi madre, me siento absolutamente triste. Obviamente hay una resalida. Los estados afectivos pueden tener trascendencias. Comunicatividad, sí, porque en este momento he esperado, fíjense, desde el 2020, estamos en el 2023, no es tiempo de que sea aquí, ya no voy a poner bien, y todo el mundo le dice calma, es tu duelo, que sí. Y lo otro que decimos mucho se mueve en polos, de lo agradable y lo que es desagradable. Muy bien, entonces, fíjense, el concepto de Damasio me parece muy importante para que recordemos. Las emociones son respuestas, ¿no?, bruscas a un estímulo determinado. Pasa, ahorita estamos aquí y de pronto, porque a alguien se le ocurre hacernos una broma, nos pone una cobra. Nosotros, vamos a responder con una emoción. ¿Eso qué significa? Un estímulo con una respuesta inmediata y que además compromete el sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo. Porque, ¿qué voy a hacer si veo algo que me amenaza? Las pupilas me van a quitar la prisa, me voy a poner seleccionada, ¿no es cierto? Porque me tengo que preparar para escapar o para pedir. Estímulo y respuesta inmediata. Pero, ¿qué pasaría en cambio si de repente aparece quién es su ídolo preferido ahora? Musical, del futuro, lo que sea. ¿A quién se les ocurre mencionar? No, de repente, si son muy católicos, al básico, va a ser una emoción grata. Entonces, en vez de tratar de escapar un libro, vamos a buscar acertar. Entonces, esas son las emociones. En cambio, los sentimientos no son inmediatos, son duraderos, ¿no es cierto? Y no tienen ningún tipo de descarga simpática. Puedo estar muy enamorado de alguien, pero eso que me pasa en la ansiedad, que me pupila se dilatan y que mi corazón late, no es. De tal manera que lo que nos dice Damasio es bien importante. Las emociones, miren, se representan en el teatro del cuerpo, porque mi cuerpo es el que responde, ¿no es cierto? También. A diferencia de que los sentimientos se representan en el teatro de la mente. Para que diferenciemos emociones de sentimientos. Y aquí se lo remarco, emociones que
respuesta fisiológica. Listo. Sentimiento, componente ideativo. Y representación. ¿Se acuerdan de las representaciones? ¿Qué son? ¿Qué son las representaciones? Imágenes que nosotros queremos en nuestro interior. Cuando uno está enamorado, se trae, ¿no es cierto? La representación del objeto de su amor. Cerquita, su panito, ¿no es cierto? Lo puede recrear o es algo que pasear. Eso es una representación. Y el componente para el sentimiento es idealidad. Por tanto, una emoción me va a llevar a qué? Aquello es una activación fisiológica cierta. Por tanto, los componentes básicos de la emoción van a ser exactamente eso. La activación fisiológica, la conducta expresiva y la experiencia subjetiva que me lleva a que esto sea cercano al sentimiento, ¿cierto? Y cuando hablo de la activación fisiológica, ¿qué estoy diciendo? Que mi sistema nervioso central, mi sistema nervioso autónomo responde, ¿listo? Responde, lo cual nos va a hacer sí, porque ese tipo de respuesta utilizando el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo nos permite adaptarnos a la situación. ¿No? Si está la cobra para escapar, pues si se aparece el papa para acercarse. Entonces, me permite adaptarme a la situación. Y la conducta expresiva. ¿Qué habíamos dicho? Si yo le tengo miedo a la cobra, no voy a alejar. Pero si es el papa, no me acercar, yo lo voy a hacer. ¿Listo? Esa es lo que quiero manifestarle con este componente de la emoción que es la conducta expresiva. Y cuando hablamos de la experiencia subjetiva, ¿no es cierto? Estoy hablando de identificar la emoción. Claro. Que espectáculo tan hermoso el haber estado en el partido de fútbol en el Perú campeón. Muy bien, entonces, me permite, por tanto, verbalizar e identificar la emoción que tengo. ¿Qué más aquí que quiero decir? Que si yo tengo que identificar, entonces estoy ejerciendo un nivel de conciencia. La conciencia como función psíquica es la capacidad para darme cuenta de lo que ocurre fuera y de lo que ocurre dentro, para diferenciar que eso que pasa afuera es la realidad y lo que ocurre dentro de mí puede ser fantasía, imaginación. ¿Listo? Eso es para que veamos los componentes de la emoción. Esto es un poco para que nos demos cuenta, chicos. Todos tenemos derecho mínimamente a este grupo de emociones básicas. Normalmente pueden existir, eso no significa que yo esté triste, que esté o que esté demasiado alegre, ¿no? Son emociones básicas que compartimos todos los seres humanos. La realidad que cuando hablamos de una competencia importante que tenemos que tener todos es el control o la gestión de nuestras emociones, es cierto, porque tendríamos que ser capaces de expresar nuestras emociones en el momento indicado, con la persona apropiada y en las circunstancias que debieron darse. Entonces vemos cómo estas emociones básicas, además, como les había explicado, tienen un sustrato neurobiológico y se producen como respuesta a un correlato de integración o desarrollo de impacto a diferentes niveles de los circuitos cerebrales determinados, dependiendo de la función psíquica que sea. ¿Para qué sirven las emociones? ¿No es cierto? Sí, porque cada una de las cosas que parece maravilloso para lo que creamos en Dios, con los audios, para lo que creen en la generación espontánea, también, ¿no? Pero hay cosas que son habituales, que son importantes. Entonces, las emociones tienen, por ejemplo, una función adaptativa. ¿Por qué? Nos permite resolver un gran problema, ¿no es cierto? Va a permitir correr, atacar, ¿no es cierto? Bien, nos va a permitir disfrutar la vida, estar contentos por ahí. Para eso sirven las emociones. Y esa es una de sus funciones importantes, adaptativa. Y tiene una función social, sí, ¿no es cierto? Y es fundamental. ¿Por qué? Porque si yo puedo acercarme a la gente, ¿no es cierto? Porque lo siento grata a su compañía, ¿sí? Voy a mantener las relaciones sociales que necesito, ¿cierto? Pero como las emociones también te manejan en polos, ¿cierto?
Las emociones a nivel social también me van a permitir marcar mi límite y decidir, por ejemplo, yo estoy aquí, mantengo una situación social, intelectual o lo que sea. Marca la distancia. Entonces nosotros, por ejemplo, pasa el rector, pasa el vicerrector, nos acercamos respetuosamente, ¿cierto? Existe un es así como nos manejamos. Entonces, la emoción cumple esa función de distanciamiento social para que podamos establecer una posición social determinada, intelectual determinada. ¿Listo? Y la motiva. Cuando estamos emocionados y estamos contentos, porque regularnos nos motivamos a una acción. De pronto sí vamos a poner una escuela de fútbol para los chiquitos entre los 3 y los 5, otra para los 5 a los 7. Nos motivamos a hacer algo. ¿Listo? Entonces, las emociones nos motivan a actuar. Y esto es un poco para que veamos todo eso implica, ¿no es cierto? Y cuáles son las áreas cerebrales que están relacionadas con la afectividad. Y todo, en todos los casos, partimos de esta estructura es la que nos da la condición de seres humanos. Recuerden que lo último que ha evolucionado es la corteza prefrontal. Ahí están todas las condiciones que nos permiten decir no soy un ser humano. Está nuestra capacidad ejecutiva, la motivación. Se supone que ahí está la ética, están los valores. ¿No? ¿Dónde están? Muy bien, está la corteza prefrontal, obviamente está la corteza orbitofrontal, la corteza frontal dorsolateral, está la amígdala como parte de la respuesta afectiva, el hipocampo, recuerden que ahí está el hipocampo que hay, la memoria. Entonces, los hechos satisfactorios que nos han ocurrido están ahí, pero también están los traumas y las limitaciones, el haber padecido bullying, por ejemplo, el que hayamos dado huérfanos antes de los 15 años, o siempre va a quedar grabada en nuestra memoria traumática, que están en identidades de y obviamente también incluye estructuras más primitivas como el núcleo complejo, el equipo tálamo hipovisoadrenal, la corteza singular anterior y la corteza frontal medial. Estas son todas las estructuras que involucran el desarrollo, la expresión, la manifestación de lo que es la afectividad. Matsumoto es un estudioso sumamente importante que yo se los he traído porque la definición que tiene de la emoción me parece que es muy lógica, muy cercana al entendimiento que tendríamos que tener de la emoción. Entonces, ¿qué nos dice Matsumoto acerca de la emoción? Y por eso le he puesto esta palabrita en rojo para que ustedes se den cuenta, ¿no? Que sería una reacción transitoria de carácter biopsicosocial a los acontecimientos que tienen consecuencias para nuestro bienestar y que potencialmente requieren de una acción inmediata. Porque esto es una cosa que inmediatamente responde. Y a su vez hay una serie de 3 componentes, una dimensión biológica donde está precisamente sistema nervioso central y sistema nervioso autónomo, los aspectos psicológicos a través de procesos psicológicos específicos y los factores sociales. ¿Qué significa que hay factores sociales que tienen significado social, ¿no es cierto? Cuando paso por una iglesia y me persino, eso tiene un significado social. Si yo tengo una cruz en un sitio, tiene un significado social, ¿cierto? Hay cosas que pueden incluso generarnos una determinada emoción, o cualquiera, porque las emociones tienen justamente esa característica de componente y de respuesta social. Cuando nosotros hagamos nuestra psiquiatría, lo que vamos a tener es que siempre vamos a intentar una visión dimensional de todos los cuadros clínicos. Porque, por ejemplo, cuando habíamos visto pensamiento y habíamos visto las ideas sobrevaloradas, podríamos decir que si generamos una dimensionalidad y las evaluamos o las jerarquizamos desde lo normal hacia lo patológico, que es la idea delirante, en el centro están quienes, las ideas sobrevaloradas. Que no existe un blanco y negro, sino que hay un
continuo de expresiones. Y cuando hablamos de la visión dimensional de las emociones, vamos a ver que, como hemos dicho, hay una suerte de valencia positiva o negativa, considerando lo agradable o desagradable, y lo que sería, ¿no es cierto?, como excitante, ¿no es cierto?, o como que fuera poco activado, ¿no? Y por eso es que en este campo multidimensional asumimos que están ira, miedo, molestia, estar triste, melancólico, aburrido, cansado, o bien puedo estar contento, excitado, no eufórico, alegre, satisfecho, sereno o calmado. Pero no significa que yo me voy a quedar eternamente en un polo, porque ahora podría estar enojado porque he tenido que correr y no llevo a mi casa también. Y entonces, sino que las manejamos en esta dimensión, porque pasamos nuevamente hacia otro estado, dependiendo de las circunstancias. Entonces, hemos dicho fundamentalmente que los sentimientos no van acompañados de manifestaciones somáticas y que son más persistentes y que son más duraderos, ¿cierto? A ver, un estado de amor platónico hacia el, ¿no es cierto? O es diferente a una reacción inmediata porque de repente encontró que su amor platónico estaba en la esquina besándose con otra chica. Es una emoción, pero su amor sigue siendo el amor platónico, ¿cierto? Esos sentimientos. Entonces, Jenner, otro estudioso, clasificó a los sentimientos sensoriales, en vitales, en psíquicos y en espirituales. Porque aquí estamos haciendo una revisión un poco así, ¿no? Abuelo de pájaro, para que nos ubiquemos en lo que es la afectividad normal. Entonces, y aquí viene algo que es importante que nosotros aprendamos a diferenciar. Lo que es el estado de ánimo y lo que es el afecto. El estado de ánimo es lo que subjetivamente aprecia el paciente y me lo comunica. Así, doctor, así como la paciente que me lo diga, estoy con el ánimo por los suelos, se me me he puesto enferma, me han pasado por todos los escáneres, me han pasado por todos los especialistas. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que me dice el paciente, como también me podría decir doctora, ¿no? Pero otra paciente me dice, qué bien, yo me siento recontrarregia, soy capaz de ponerle un alto a los comentarios desagradables que hace mi esposo cada vez que se le ocurre cualquier cosa. Estoy entendiendo cuál es la forma de responder, me siento muy bien. Eso es lo que se llama estado de ánimo. Lo que el paciente me dice. En cambio, el afecto es lo que nosotros vemos del paciente cuando conversamos con él, cuando lo escuchamos o desde el momento que ingresa. Si el paciente ingresa con los hombros caídos, arrastrando la caminata, la cabeza agacha, sin hacer contacto visual, y cuando lo miramos la cara está triste, ¿sí? ¿Estamos leyendo? Sí. ¿Listo? Entonces, eso es el afecto, por tanto, el estado de ánimo, además, no solamente es el reporte que el paciente nos va a dar, sino que es la representación mental de los sentidos. Estoy tan tranquilo, estoy tan sereno, estoy tan satisfecho. El estado de ánimo es bueno, ¿cierto? En cambio, el afecto lo vamos a evaluar por sus propias cualidades, ¿sí? Aspecto y actitud. ¿Qué dice realmente el paciente? ¿Cómo camina? ¿Cómo viene vestido? ¿Cómo utiliza su lenguaje? Por tanto, el caminar, porque la psicomotricidad, ¿no es cierto? Que es como camino, como gesticulo, es parte de la expresión de mi propia afectividad. Por tanto, mímica facial y marcha me permiten saber cómo está el paciente. El lenguaje arrastrado, lento, calmo, lenguaje acelerado, ¿no es cierto? O vivaz, y el contenido del pensamiento, ¿qué me está diciendo? La vida es tan amarga, la vida es tan triste, siempre va a hablar sobre eso. O no, la vida es maravillosa, doctora, pude irme de viaje a Europa. Eso es las características, esas son las características de la fe. Esta es una lámina de nuestro Valencia, la tienen dentro de la bibliografía y se las he traído por una razón. Porque quiero que sepan que el ánimo normal le llamamos el químico y que la expresión de la
y que puedo hablar de que mi ánimo se eleva, ¿sí? Y tengo de pronto sentimientos de un ánimo exaltado, elevado, ¿no? De gran alegría, eufórico, con un exagerado bienestar, que es muy típico de los pacientes portadores de trastorno bipolar, que, te repito, antes se llamaba psicosis maníaco-depresiva. ¿Sí? Pero el nombre era tan estigmatizante que se le cambió a trastorno bipolar. Entonces, ese es el estado de ánimo más elevado que lo normal. Sería un poco, chicos, como que tuviéramos un estado de ánimo, como un termoánimo, donde nos movemos habitualmente. ¿Sí? Cuando estamos con este ánimo elevado, estamos rompiendo ese, digamos, termoánimo para que se haga más elevado. Y luego el disfórico. El estado de ánimo disfórico es una mezcla entre intranquilidad, negatividad, tristeza, irritabilidad, desagrado, todo. Y este estado de ánimo tan desagradable es típico de las personalidades límite, ¿no? Y por eso escriben de la nada. ¿Qué te pasó? ¿Alguien te hizo nada? Pues se levanta enojada, molesta todo, con todo el mundo quiere pelear. O también con pacientes esquizofrénicos. Y el estado de ánimo deprimido, como ustedes lo saben, es un ánimo triste, que está tendiente a la depresión. El estado de ánimo expansivo, ¿qué quiere decir? Que uno además pierde el control de la expresión de sus propios sentimientos. Les voy a contar un ejemplo que se los conté también a sus compañeros, que creo que es más grave. Este es un chico que ingresa a la Escuela Militar de Chorrillos. Si se sabe, la Escuela Militar de Chorrillos es absolutamente difícil. Se presentan como, digamos, 2.000, 3.000 y van a quedarse. Entonces, es un chico que está en su segundo semestre haciendo clases como las que estamos ahora. De pronto, sin mayor motivo, el profesor que estaba explicando y se pone a cantar en voz alta, todo contento. ¿Qué ocurre? Pero él se reía y seguía cantando. Y yo entonces, no, fuera. Se fue. Y afuera estaba el señor, la señora que barre, que limpia, el pintor, el rapeador, y comenzó a bailar y a seguir cantando. Y le había hecho, ¿sabe? Un episodio maníaco con una expresión del ánimo expansivo. ¿Listo? Y luego es el irritable, que ya lo reconocemos como fácilmente enojado. ¿Listo? Claro. El estado maníaco es de los bipolares. Cuando se habla de bipolaridad, estamos hablando de un cuadro de alteración afectiva, que es lo último que vamos a ver en las últimas láminas. Vamos a ver cómo se altera el pensamiento, la conducta, la cognición, el afecto, el ánimo, todo. Pero lo vamos a señalar puntualmente para que ustedes se den cuenta. Lo que pasa es que hay dos tipos de trastornos bipolares, el 1 y el 2. En el 1, el paciente llega a la manía, y en el 2 llega a la hipomanía. Tan grave no se hace fuerte. Es la diferencia. Muy bien. Entonces, las cualidades del afecto que las necesitamos de conocer es la estabilidad del afecto. Nosotros nos mantenemos con un afecto estable mientras no haya una situación que cambie nuestro afecto. Estamos tristes, estamos felices, de repente alguien nos cuenta, atropellaron a mi mascota. Obviamente mi afecto va a cambiar, ¿cierto? Eso es. Y cuando hablamos del sentido de propiedad, ¿qué les había dicho al comienzo? Que lo que nosotros pensamos, todo lo que sea que pensamos, va acompañado de un afecto determinado. Por tanto, es muy importante tener pensamientos positivos. Porque si pienso positivamente, mi afecto, concordante con este pensamiento, va a ser. ¿Sí? Por eso es importante el pensamiento positivo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que significa sentido de propiedad. Porque vamos a encontrar que hay alteraciones en las cuales el pensamiento va disociado del estado. Y bueno, están aquí el rango del afecto, que va desde 1 poquito hasta 1 plano, y la intensidad, que lo va a describir en 3 grados, desde plano, embotado, intenso. Y son parte de lo que vamos a describir luego. Y rápidamente vamos a hacer que uno es entrevistador y otro es paciente. Rápidamente leemos. No muy bien. No muy bien. ¿Podrías darle algún nombre a ese sentimiento? Solo de veras mal.
Me refiero a alguna palabra emocional, como triste, nervioso, enojado. Triste, supongo. Seguimos, no sé, le seguimos preguntando, les estamos diciendo cómo ustedes pueden preguntar a los pacientes cómo se sienten. Eso que tienen que hacer en la práctica cotidiana, cuando encuentren a sus pacientes, ¿no? En el día a día y les permitan, o su tutor o su jefe de prácticas les haga las mismas preguntas o parecidas, ¿no es cierto? Para que ustedes puedan aprender. Sigan. Alguien me prefiero de los factores. Cuando dices baja, ¿estás hablando de tristeza o depresión? ¿O de otra cosa? En serio, deprimido. ¿Te sientes deprimido todos los días? A veces sí me siento feliz. También quiero que hablemos sobre los momentos de felicidad, pero más tarde. Enfoquémonos ahora en los momentos bajos. ¿Tienes episodios de depresión casi todos los días? Sí. ¿Estos periodos depresivos afectan tu concentración? Ahora hablemos de los momentos verdaderamente felices que has tenido. ¿Qué quieres decir con un sube? Me siento de maravilla, como si estuviera en la cima del mundo. Muy bien. ¿Te sientes así de bien casi todos los días? No, no todos los días, pero a veces sí. En las últimas 2 semanas, ¿cuántos días dirías que te has sentido así de bien? O un par de veces. Mis padres me regalaron un automóvil por mi graduación. Estaba muy feliz. ¿Cuánto te duró ese ánimo alegre? Un par de días. ¿Y luego cómo te sentiste? Triste, como siempre. ¿El paciente está triste o está alegre? Está triste, ¿no es cierto? Que nos regalen un auto nos va a dar una alegría a cualquiera de nosotros, pero es transitoria para volver a la edad, ¿no? Anterior, ¿cierto? Entonces, ahora que ya hemos visto lo normal, vamos a pasar a hablar de lo anormal. ¿Cuándo decimos que el estado de ánimo es anormal? ¿En qué momento decimos, aquí las cosas no están bien? ¿Qué es lo que vamos a preguntarle al paciente? ¿Está sufriendo el sufre por lo que está ocurriendo? Eso es importante para nosotros. Y la otra pregunta que nos interesa es saber si la expresión de tu ánimo es acorde, ¿no? Está de acuerdo a lo convencional con la realidad o las circunstancias en que vive, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si ahora de la nada estamos aquí y su compañero se acuerda que ayer era terminada por su novia? Entonces, y comienza a llorar a gritos. Nos sorprendería, porque lo que habría sería una respuesta, no es de ayuda, de ánimo inapropiada para las circunstancias, porque ya si quiere llorar así, llorar en su cuarto, ¿no es cierto? Pero no delante de esto. Eso es lo que tenemos que saber. Si el paciente está sufriendo, si la expresión de sus sentimientos o de sus emociones está apropiada al contexto social o no. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar ya no lo normal, sino los trastornos de la afectividad? Considerando alteraciones en la intensidad, o sea, que la afectividad o se suma o se baja. En la cualidad de la expresión de la afectividad, en la variabilidad, en la propiedad y en el reconocimiento de nuestras propias emociones. Por ese lado los vamos a aclarar. Y vamos a terminar señalando otras alteraciones de la afectividad. Y cuando hablamos, ¿no es cierto?, de alteraciones en la intensidad de nuestra afectividad, obviamente la intensidad puede irse para arriba o puede irse para abajo, ¿no es cierto? Por tanto, si yo hablo de embotamiento emocional, estoy diciendo que hay una disminución de la expresión de mi afectividad. De tal manera que, como pueden ver en la cara, uno pierde hasta la fase, la mímica, como una máscara, ¿no es cierto? No hay gestos, no hay expresión facial, e incluso el tono de voces con otros. ¿No? Eso. Y entonces los pacientes parecerían tener más una cara rígida, como les decía, como en máscara, inmóvil. Su voz es monótona. No vamos a leer los títulos porque no nos da tiempo, pero es tarea para ustedes. Y dentro de la disminución de la expresión de la afectividad está también lo que es la prosodia motora. Y es la pérdida de la capacidad de la emoción, ¿no es cierto? Tanto en el lenguaje hablado, en la facies, en la mímica y en el lenguaje corporal.
Y esto que es importante, hay una reducción en el interés y la actividad con ausencia de emociones de interés. A esto le llamamos no, estoy equivocado, es la prosodia motora y no más. Y quiero decirles que hay tres términos que son generales y que se parecen: la bulia, la apatía y la anedonia. En las tres hay una pérdida de los intereses y de la actividad con ausencia de las emociones. Sin embargo, ¿qué cosa es lo que diferencia una de otra? La bulia, es tener voluntad y ganas de hacer las cosas, es que tuviéramos como esa energía motora, ¿no? Esa fuerza que nos dice: levántate, juega, vete al cine, haz tu deporte, ¿cierto? Pero cuando uno pierde esa capacidad de energía que se moviliza, a esto le llamamos abulia. En cambio, le vamos a llamar apatía. Ustedes pueden ver la apatía igual, pero aquí hay una pérdida de interés. Ya no solo de esa energía que me moviliza, porque una vez que no tengo energía, también pierdo el interés, ¿no es cierto? Pero cuando tengo apatía, no tengo interés y hago el mínimo esfuerzo o no hago ningún esfuerzo por cumplir nada, ni mis pasatiempos, ni ninguna cosa, indiferente a toda situación. ¿Listos? Entonces, como tengo como una incapacidad de generar ideas motivadoras, pierdo el interés, por tanto, el paciente con apatía está inactivo. Pero el aprendido también, ¿no es cierto? Solo que uno lo que vale es esa energía que te moviliza y el interés. Pero en los dos casos, ¿sí? Hay esta restricción de realizar ningún tipo de esfuerzo, ningún tipo de esfuerzo. No quiero realizar ningún pasatiempo, no quiero ir a clases, ni siquiera quiero preparar los alimentos para mis hijos. Y luego está la anedonia, que es otro término que es bien importante y que se relaciona con los tres. Igual es una disminución de la expresión en la intensidad de la afectividad. Entonces, ¿qué significa la anedonia? La anedonia se convierte en un síntoma en el cual se pierde la capacidad para disfrutar las cosas. Si no disfruto nada, ¿me interesarán? ¿Tendré voluntad para hacer las cosas? No. Entonces, anedonia significa que he perdido la intensidad de expresar mi afectividad. ¿Por qué? Porque nada me divierte, de nada disfruto. ¿Listo? Entonces, incapacidad para disfrutar la vida, incluyendo acontecimientos u objetos de la vida diaria. Que antes me satisfacía ir a mis clases de Tai Chi, o antes me satisfacía irme a la peluquería o jugar con mis nietos, ¿no es cierto? Ya. Eso es anedonia. Ustedes pueden ver dos ejemplos que los van a ubicar en la situación. Porque se junta, no hay voluntad, no hay esta energía que me movilice, porque si no tengo intereses y lo que hago no lo voy a disfrutar, ¿para qué lo hago? ¿No es cierto? Y luego están ya no las alteraciones de la intensidad, ¿no es cierto? Que se baja la intensidad de la expresión, sino que puede haber un incremento de la expresión, que puede ser sostenida o bien puede ser breve, ¿no? Pero igualmente va a ser una mayor expresión de este tipo de emociones. Y vamos a describir ahora ya alteraciones, ya no en la intensidad, sino en la cualidad de la afectividad. Y aquí vamos a describir un estado de ánimo que conocemos como moria. La moria es tener un aspecto tónico, bobo, ¿no? El paciente se ríe de tonterías. Su afecto no es concordante con la realidad que se está viviendo. Y en cualquier situación existe una jocosidad superficial. Estamos haciendo clases y compañeras está riendo de todo. Eso le llamamos moria. El paciente está despreocupado, con un humor despreocupado, gracioso y todo. ¿Qué más? Sin más, se produce una liberación repentina de sus emociones inapropiada para el momento. Por tanto, puede haber risa, llanto patológico e incontinencia emocional. ¿De acuerdo?
sin que exista un estímulo, no es que pase, alguien le contó un chiste, o sea, acordó de algo, sin ningún estímulo. Esta es la condición para la muerte. Entonces, nosotros tenemos la habilidad para variar de un afecto a otro, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de lo que nos ocurra, ¿no es cierto? Eso es lo normal. Sin embargo, cuando hablamos de afecto restringido, el paciente no puede cambiar de un estado afectivo. Si está enojado, se va a quedar enojado todo el tiempo. O si está en el que pase lo que pase, no pasa al estado de alegría. Hay una restricción en su capacidad para cambiar de un estado afectivo al otro. ¿Listo? Es lo que les pongo aquí. Uno cambia de su afecto, de su estado de ánimo, dependiendo de las circunstancias. Pero ese es nuestro derecho. Eso es lo normal. Pero cuando se pierde eso, estamos hablando de afecto restringido. Y hablamos, o alteración en la variabilidad también de las emociones, de lo que es la labilidad emocional. Aquí, ¿qué ocurre? Que de pronto estoy contento, me río y al ratito estoy llorando sin que medie un hecho que justifique que yo me ponga a llorar. Entonces, la habilidad emocional significa que paseo por los estados de ánimo sin que haya una razón que lo justifique. ¿Listo? A eso le llamamos la habilidad emocional. Y luego, lo que es la alteración en la propiedad de la emoción. ¿Qué les habíamos dicho? Que nuestros pensamientos siempre van a ir acompañados de un afecto con el cual empatizan, ¿no es cierto? Pienso positivamente, mi afecto es positivo. Pienso cosas negativas, mi afecto va a ser negativo. Pienso cosas alegres, mi afecto es alegre. Si pienso cosas tristes, obviamente mi afecto va a ser de tristeza. Entonces, nuestra respuesta afectiva, sí, tiene que ver con el contenido de nuestros pensamientos, ¿no es cierto? Entonces, en la paratimia, miren lo que ocurre. La expresión emocional es exactamente lo contrario a lo que tiene que expresarse emocionalmente, de acuerdo al pensamiento. Si algunos de ustedes dicen, ¿no? Si antes dicen porque se ha muerto su mascota y lo dicen matados de risa, a esto le llamamos paratimia. Entonces, el afecto no es contrario a lo que está diciendo. Entonces, contrario de lo que se espera bajo las circunstancias. ¿Sí? Entonces, la expresión de las emociones resulta antinatural, exagerada o teatral. Y cuando hablo de ira patológica, ¿sí? Cuando mi irritación es tan grande, ¿sí? Frente a un estímulo, estaría bien que yo haya venido enojado por lo que fuera y de repente tire las cosas a algo, tendría sentido. A eso le llamo ira patológica. ¿No es cierto? Porque llego a mi casa enojada y le quiero pegar a todos mis hijos, ¿no? O tiro las cosas. A eso le llamo ira patológica. Y luego está una alteración de la afectividad a nivel de lo que es el reconocimiento de la emoción. Un derecho humano universal y si no reconozca cómo me siento. Estoy feliz, estoy tranquilo, es cierto, estoy en paz, estoy muy triste, estoy enojado. Es un rasgo universal, el que uno reconozca, ¿no es cierto? Tus emociones. ¿Qué pasa en la alexia? El paciente tiene una capacidad reducida o no tiene la capacidad para identificar, verbalizar, pensar y fantasear con las emociones. A eso le llamamos alexia y es un trastorno en el reconocimiento de las emociones. ¿De acuerdo? Sus emociones provienen De los demás y sus emociones. Y luego la empatía. La empatía, sí, algo que tenemos que desarrollar los que hemos decidido estudiar medicina. Recuerden que la empatía es ponernos en los zapatos afectivos y cognitivos de nuestros pacientes o de los demás. Y cuando nuestra mamá se enoja, también ponernos en los zapatos afectivos y cognitivos que piensa y que siente, porque está enojada, ¿no es cierto? Cuando eso pasa, también ese es un paso hacia la madurez, porque puedo entender puntos de vista de estados afectivos
diferentes a aquellas. Entonces, eso es la prosodia receptiva. Fíjense, antes habíamos hablado también de la prosodia, ¿no es cierto? Es la incapacidad de reconocer y comprender la expresión emocional de los demás. Cuando ustedes van por la calle y emocionados están hablando con su celular y viene un tipo, se les quita el celular, las tira al suelo, y dices, ¿para qué es tan sonsa, no? ¿Para qué camina con el celular en la calle? Esa incapacidad para sentir la pena por lo que le está pasando al resto, le llamamos a prosodia receptiva. Y en el ejemplo, pueden ver que es un delincuente, ¿no es cierto? Una personalidad antisocial, le da el celular. Si no, yo no lo hubiera matado, él tiene la culpa. Y están otras alteraciones, ¿cierto? La ansiedad. La ansiedad, fíjense, no es una alteración, es que realmente hay una ansiedad normal, o sea que nos dicen, levántate temprano, tienes que hacer las cosas, ¿no es cierto? La ansiedad es un fenómeno universal. Yo creo que aquí, en ninguna parte del mundo, existe gente que no haya pasado por ansiedad. Hay gente que diferencia lo que es la ansiedad normal, la que tenemos seguramente en algún momento todos, lo que es estrés, lo que es miedo, y lo que es ansiedad patológica. ¿Cuándo hablo de que la ansiedad es patológica? Cuando la respuesta es exagerada al estímulo. Cuando persiste más allá del tiempo, cuando genera una preocupación subjetiva y cuando deteriora el nivel de funcionalidad de la gente. Y yo les había traído rápidamente esta lámina para que ustedes se den cuenta en qué se diferencia la ansiedad del miedo. El miedo parece una araña, y me tengo que les tengo miedo a las arañas, probablemente. Entonces, miren sus compañeros que pasen, los que están, cosa que de repente van escuchando la última parte de la clase, que al final va a ser la misma. Miedo. El miedo se produce por un estímulo externo, lo que puede. Cualquier forma, cosa que me genere miedo, me va a generar respuestas instintivas, de escapar o de huir, o de matar a la araña, y lo que sea, con percepción somática. En cambio, en la ansiedad, el estímulo es interno. Hay algo, no sé qué, pero estoy anticipando algo mal, y si me saco malas notas, y si mi papá se enferma, y si yo me enfermo, eso de anticipar sin tener ninguna justificación y que tiene de él, le llamamos ansiedad. El estímulo es interno, la percepción es somática y también hay respuestas instintivas. ¿Listo? ¿Claro? Y luego existen otras alteraciones muy bien, chicos, bienvenidos, porque esta parte también la vamos a repetir después. Lo que son los ataques de pánico. Y los ataques de pánico es lo que primero van a encontrar al paciente, va a llevar al paciente a la emergencia. Y entonces, los ataques de pánico, episodios súbitos de ansiedad, de miedo intenso, miedo a morirse, miedo a volverse loco, miedo que me va a dar un infarto al miocardio, que se va a traducir en una serie de síntomas físicos. El corazón me late altísimo. Siento que no puedo respirar, una sensación de disnea. Tiemblan las manos, transpira mi cuerpo, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente el pensamiento es, me vuelvo loco, me va a dar un infarto, me muero, o algo catastrófico me va a pasar. Y eso es lo que le estamos diciendo, como es la emoción de terror, de miedo, por eso es que se llama ataques de pánico. Eso es lo primero que van a encontrar. Pacientes con ataques de pánico tienen 3, 4 electrocardiogramas normales, porque su problema no está aquí, sino está. ¿Listo? Entonces, este es un ejemplo de crisis de pánico o crisis de angustia. El inicio es abrupto, puede ser en la noche, en el día, a cualquier momento. La duración es de minutos, 10, 15 minutos. Se llega a una intensidad, ¿no es cierto?, del miedo, de la inquietud, para luego resolverse. Pero si se me presenta una vez, vaya en paz. Pero si se me vuelve a presentar
uno se va quedando con la inquietud, y si me vuelve a pasar y si realmente me muero, por eso es que uno termina en el doctor y en la emergencia. Y las fobias son miedos específicos, ¿no es cierto? Intensos, irracionales, ¿a qué? A un objeto, si tengo miedo a las agujas, a un lugar, le tengo miedo a las alturas, a una situación, ¿no es cierto? Me dejaron encerrado en una habitación o algún tipo de actividad. Esto es una fobia y es otro de los trastornos que están incluidos en las alteraciones de la afectividad. Entonces, cuando estamos frente a un paciente, ¿qué es lo que evaluamos? El estado de ánimo y el apego. El estado de ánimo es subjetivo. Es lo que el paciente me dice. ¿Qué cosa es el afecto? Es objetivo. Lo que yo veo en el paciente, la cara, la caminada, la expresión facial, ¿no? La expresión corporal, eso es lo que veo del paciente, ¿cierto? Entonces, ¿qué veo? Expresión facial. Este es el pliegue de Bellamy. Es típico de los pacientes deprimidos. ¿Qué es lo que yo veo? El lenguaje corporal. ¿Cómo camina? ¿Cómo se dice? ¿Qué dice su cara? Eso es lo que veo. ¿Listo? De la expresión emocional. Entonces, ¿cómo valorar, por tanto, los disturbios de la afectividad? Si yo veo que alguien está, les habíamos hecho leer este medio caso clínico, ¿no es cierto? Y le estamos preguntando, ¿estaba contento todo el tiempo? No, solo un ratito cuando me regalaron un carro. Es un ratito, pero su ánimo predominantemente es triste. Si yo puedo hacerle una broma, y como les pongo aquí, elicitar, desencadenar un tipo de emoción diferente, y no termino de lograrlo, lo más seguro es que el paciente está tan triste, está cursando una depresión mayor y me voy a dar cuenta que por mucho que yo lo trate de motivar, no va a haber la respuesta. ¿Listo? Eso es lo que le estamos diciendo y el ejemplo es para que lo entiendan. Entonces, ¿cuáles son los principales síndromes afectivos? Les habíamos dicho que el ánimo puede oscilar para arriba o para abajo. Dile a tu compañera que puede entrar. Para arriba o para abajo. ¿Sí? Puede oscilar. Se hace intenso como en el caso de la manía. Y la manía va a ser la expresión emocional aumentada en la intensidad de la afectividad. ¿Listo? Eso es la manía. Por tanto, se va a expresar como hipertimia, una exagerada, eutimia, ¿no es cierto?, con irritabilidad. El paciente maníaco no necesariamente está alegre o eufórico, puede estar irritable, uno le contradice algo, seguro que puede caer con mayor rapidez que el paciente esquizofrénico. Puede estar en éxtasis, expresar rabia o tener ese sentimiento de elación, ¿no? Estar en lo máximo. Entonces, yo quiero que ustedes se den cuenta cómo nuestros sentimientos, cómo nuestras emociones van a impregnar, ¿qué? Nuestros pensamientos, produciendo, ¿qué? Fuga de ideas. Van a impregnar nuestra conducta psicomotora, en lo que estamos llamando aquí facilitación de contacto. ¿Qué quiere decir? Me relaciono con todos, que es un objetivo, es el más importante, a todo el mundo lo tuteo, como si fueran muy cercanos. Desinhibición, como en el caso clínico de Chica. Y impulsividad. No controlo los impulsos. Si tengo que tirar, gritar, hacer lo que sea, lo voy a hacer. Estamos describiendo lo que es manía, pero para que lo podamos entender claramente. ¿Sí? La manía. ¿Cómo va a estar el ánimo del paciente con manía? Elevado, expansivo o irritable. ¿Cómo va a ser su afecto? El afecto va a ser congruente con su estado de ánimo. ¿Cómo va a estar su pensamiento? Sus ideas son tan rápidas que se produce fuga de ideas y si el contenido de las ideas va a ser de grandeza. No me molesten, me están deteniendo, yo voy a hacer un negocio y aquí me gano $5 millones. Oh, todo lo pueden hacer. ¿Cómo es la sensopercepción? Van a haber alucinaciones e hiperestesia, mayor sensibilidad. ¿Cómo es la introspección, la capacidad para darse cuenta? No hay conciencia de la enfermedad, cree que está bien, es más. Muchos pacientes que están en hipomanía prefieren estar ahí porque como el cerebro funciona más rápido, ese estado en que se encuentran desinhibidos, activos, les gusta más. Y a veces dejan de hacer el tratamiento y ponerse en riesgo. ¿Cómo está el juicio de realidad? Alterado. Lo que ellos ven no es lo que ocurre en la realidad.
¿Y cuál es la conducta del paciente maníaco? Agitación excesiva con energía de más. Y para terminar, el síndrome depresivo. Si la manía es la elevación del ánimo, el síndrome depresivo es la disminución del estado de ánimo expresándose como tristeza. ¿No es cierto? Pero no solamente eso, sino que la depresión va a tener, ¿sí?, un componente de alteración a nivel de las funciones biológicas. Por eso es que en depresión se altera el apetito, se altera el sueño, se altera el libido sexual y el nivel de energía. Es lo que conforma en la depresión. Para hacer diagnóstico de depresión, yo tengo que tener ánimo deprimido y ¿qué más? Anedonia. ¿Qué hemos dicho que es la anedonia? Pérdida de la capacidad para disfrutar la vida. Si yo tengo estos dos síntomas, recién yo hago diagnóstico de depresión. ¿Listo? Y para concluir, así como hemos hecho con la manía, ¿cómo es el ánimo del paciente deprimido? Triste, deprimido. Su afecto es congruente con ese estado de ánimo, ¿sí? Y además vamos a encontrar que anedonia. ¿Qué cosa hay en su pensamiento? El pensamiento ya no es acelerado, como en el caso de la agonía, sino el pensamiento lento. Y el contenido de los pensamientos no es de grandeza, sino va a ser de minusvalía, de incompetencia, de ruina, ¿no?, de desesperanza o incluso de suicidio. ¿No es cierto? ¿Qué dice cómo se altera la sensopercepción con alucinaciones auditivas, táctiles y olfativas? ¿Y cómo es la conducta? El maníaco se para, camina, quiere hacer todas las cosas. El paciente deprimido más bien muestra un retardo psicomotor. El juicio de realidad está alterado, la introspección varía, ¿no?, por la intensidad del dolor. Y aquí sí hemos terminado esta clase recordando a Albert Ellis, ¿no es cierto?, que nos dice que la autoestima es la mayor enfermedad conocida por el hombre o la mujer porque es condicional. Depende, pero duran menos que los depresivos. Los depresivos pueden durar mucho tiempo, pero después de una semana ya podemos hablar de...